plazo. El único tratamiento efectivo sería implantar células de los islotes de páncreas que producen insulina y que esas células empiezan a producir la insulina correctamente. Y esto se aplica pues, a las otras enfermedades que están puestas en esta diapositiva. Entonces realmente la posibilidad del uso de los células troncales es potencialmente es extraordinario. Y hay muchos laboratorios en todo el mundo que están precisamente trabajando en esto. Bueno, para demostrar un experimento que ya está en los libros de texto, son diapositivas de libros de texto, donde se demuestra entonces que a nivel del blastocisto pues no hay ninguna individualidad de ningún tipo, que no es así, que si células troncales embrionarias derivadas de una cepa de un ratón distinta a la vez de otro ratón recipiente, y estas células se incorporan en el interior del blastocisto, pues se van a manifestar en el si esto se implanta, claro, en el útero de una ratona, ahí van a estar. Entonces, ¿dónde está la individualidad que se dice que existe ya humana en el cigoto del óvulo fecundado? Cuando simplemente tomar una de estas células troncales embrionarias se están manifestando. Y hay otro tipo de experimentos todavía más claros en este sentido que indican con toda claridad que no hay la individualidad que se dice que ya está en el cigoto porque ya está el genoma humano. Entonces, para la investigación con células troncales embrionarias, pues ¿de dónde podemos obtenerlas? Claro, de los blastocistos. ¿De dónde sacamos los blastocistos humanos? Pues se pueden obtener de los cigotos sobrantes de la fertilización in vitro. Ustedes saben que siempre para que sea eficiente se fecundan, se fertilizan 2, 3, 4 óvulos y se implanta uno, y si no funciona, pues entonces los otros se guardan congelados, se pueden congelar viables durante muchos años y luego pueden implantarse para ver si en esta ocasión sí funciona. Por cierto, esto diría, desde este momento lo digo también, una conclusión inescapable de que si se piensa que un óvulo fecundado ya es una persona, entonces quiere decir que habrá miles y miles de personas congeladas en todo el mundo desde que se empezó a trabajar con la fertilización in vitro. Por eso las leyes que tienden a prohibir, basadas en que ya hay personas desde el cigoto, por eso tienden a prohibir el aborto, por eso tienden a prohibir también inclusive la fertilización in vitro, porque se estarían generando personas que se van a guardar congeladas durante quién sabe cuánto tiempo y que finalmente se van a destruir. Entonces, ¿por qué no usar estas células, estos cigotos sobrantes, para trabajar con las células embrionarias troncales? El segundo mecanismo para obtenerlas es pues sin fecundación, por la clonación, que se llama mejor transferencia nuclear de células somáticas. Es exactamente la misma diapositiva de antes, con la excepción de que aquí, en vez de que este blastocisto se incorpore, se implante en el útero de una hembra, entonces lo que sucede es que se extraen las células troncales, las cuales se diferencian por procedimientos que todavía están en investigación, como digo, en muchos lados del mundo, para lograr que se obtengan las células. Esta es la micrografía de células troncales embrionarias derivadas de este procedimiento. Bueno, y es que el cigoto al blastocisto, pues como decía yo, esto es lo que son las células generadoras de todos los tipos celulares que a su vez constituyen los órganos del cuerpo y que nos permiten. Este fue un experimento crucial de 1998, en donde se demostró que células troncales humanas, obtenidas precisamente de los blastocistos de cigotos sobrantes de fecundación in vitro, inyectadas
en el músculo del ratón in vivo, en el ratón vivo, ya no en cultivos de tejidos, en el ratón vivo, pues se diferencia en estructuras intestinales, estructuras óseas, musculares, renales, cartílago, epitelio neural. En estos 12 años estudiados desde ese momento se ha adelantado muchísimo en este sentido, y la idea de fondo es entonces que se puede obtener el propio paciente, el propio enfermo, su célula somática, una biopsia, y hacer esta transferencia nuclear de células somáticas que acabo de describir, y entonces cómo el genoma, como la célula donadora es del propio paciente, pues entonces no habrá el rechazo inmunológico, que es lo que ocurre cuando hay trasplante de órganos. Por eso, cuando se trasplantan órganos, hay que hacer un tratamiento para que ese rechazo inmunológico, porque le está llegando al organismo a proteínas que no son las propias. Entonces, por eso se genera este rechazo. Por eso hay las enfermedades autoinmunes en donde el propio organismo se equivoca y genera anticuerpos contra sus propias proteínas. Pero esto entonces evitaría el rechazo inmunológico. Y esto es entonces unos ejemplos de cómo sería. En el caso de la enfermedad de Parkinson, por ejemplo, pues se obtendrían los cistos, las células embrionarias, se cultivarían hasta producir neuronas y el tejido de neuronas, progenitores de las células neuronales, y esto se trasplantaría a la zona dañada del cerebro, que es la que ese daño es lo que produce el Parkinson. También se podría hacer en la médula espinal para una enfermedad terrible que se llama esclerosis lateral. Deja a la gente completamente paralizada porque se mueren las células que mueven los músculos, las células necróticas. Bueno, experimentos de este tipo se han hecho muchísimo. Aquí está el ejemplo cómo serían los pasos, se diferencian. Y como sabemos, en el caso de Parkinson, sabemos exactamente cuáles son las neuronas que se mueven. Estas neuronas funcionan con un compuesto muy importante que se llama dopamina, un neurotransmisor que comunica una neurona con otra, y esto sería entonces inyectado. Estos experimentos se han hecho ya. En 2004, por ejemplo, apareció este trabajo en el que se derivaron neuronas que producen este neurotransmisor, es decir, las neuronas que se mueren en la enfermedad de Parkinson, de células temporales en animales humanos. Y estos cerebrocitos, porque de manera, ahora ya esto es muy común en todos los laboratorios, incluyendo el mío y de muchos otros laboratorios de la UNAM y de Monterrey, seguramente, cómo se pueden identificar los tipos celulares mediante viendo a las proteínas que contienen las células. Entonces, para ver el color que se ve, pues uno sabe de qué células están hablando porque tiene la proteína que es característica de esas células, en este caso la dopamina. Bueno, pues experimentos de este tipo en un modelo de Parkinson de rata. Aquí sería una conducta tipo Parkinson en la rata, y una vez que esta rata fue trasplantada con estas neuronas diferenciadas de esta manera, que es así, ya la conducta del parkinsónico desaparece. Este es uno de los estamos explicando. Claro, esto es experimental. En humanos ya se están haciendo muchas cosas, pero desgraciadamente todavía muchas de ellas están a nivel de gente que dice que funciona, y todavía no está claro que en humanos funciona, pero por eso hay que seguir investigando. Bueno, ¿cuál es el problema entonces ético aquí? Regreso al punto central. El punto central es que no se pueden obtener las células embrionarias humanas porque se está destruyendo al hacerlo, se destruye el blastocisto, y si el blastocisto es persona, porque ya se es persona desde el momento de la fecundación, pues son intocables. Entonces no podemos usar los blastocistos para entender si no los tocamos. Entonces, sin embargo, esto no tiene, como ya se adelantó para decir todo esto, no tiene ningún sustento científico esto. En cambio sí tiene mucha base religiosa, porque si la dignidad humana, como se ve al principio, desde el momento de la fecundación, porque se
incorpora el alma, pues entonces la perdimos, no hay nada que se pueda discutir. Ahora se dice, ya también lo mencionó Roy, lo que pasa es que ya está el genoma humano completo, entonces eso con el genoma ya es un individuo que es único, con ella demuestra la diapositiva en donde sí se demuestra que no hay individualidad, puesto que las células se incorporan tranquilamente a otra cepa de ratón, y hay muchos otros problemas en pero en realidad esto me puede pasarlo muy rápido, ya lo voy a mencionar. La clonación de Dolly es una prueba de otros mamíferos a partir de célula diferencial adulta que tiene el genoma humano completo. Entonces, todas nuestras células son personas que tienen el genoma humano completo, con la potencialidad, como se demostró por la clonación de Dolly, de generar un organismo completo. Entonces, ese argumento es más. Pero además, tendríamos que aceptar entonces que el óvulo es una media persona, porque tiene la mitad del genoma, el espermatozoide tiene la otra mitad. Entonces, ¿qué ocurre en una eyaculación? Pues que se están generando y eyaculando miles y miles de medias personas, ¿verdad? En cada ovulación de la mujer no se pierde una media. Bueno, además, pues, los trasplantes de órganos, pues claro, esas células están vivas y tienen el genoma, y si no se puede trasplantar un riñón, se puede trasplantar hasta un cadáver, en el caso del corazón. Bueno, entonces, si cada una de nuestras células tiene el genoma humano completo, entonces estamos trasplantando unas pocas personas a otra persona. Bueno, no tiene ninguna necesidad de desarrollarse, por supuesto, si no está la mujer con todos los sistemas hormonales correctos. Y luego este es otro argumento también, que es muy poderoso. Hasta el día 14, que se forma el ciclo primitivo, pueden dividirse y dar lugar a gemelos idénticos. Estos son los gemelos idénticos, que son clonas unos de otros. Entonces, ¿dónde estuvo la individualidad? Bueno, además no hay nada que asegure que se va a vivir todo bien. Se pueden generar un montón de transformaciones y mutaciones muy graves que tienen que evitarse ese embarazo, porque si no, esto también ya lo mencionó Luis. Un altísimo porcentaje de los óvulos fecundados se pierden. Aquí pongo yo entre el 50%, pero he encontrado artículos donde hablan entre el 50 y el 70% en la reproducción sexual normal.